Hola Iglesia, bueno, una vez más me toca compartirles el devocional de hoy. Espero que estén bien, les mando un beso gigante y bueno, vamos a arrancar. Esta semana en realidad vengo leyendo Génesis, fui pasando por los patriarcas, por Abraham, Isaac, Jacob y ahora estuve leyendo la historia de José. Y me llamó mucho la atención, titulé este devocional del proceso al propósito, porque me estuvo llamando mucho la atención la actitud que cada uno de estos hombres tuvo en el proceso por el cual cada uno de ellos pudieron participar de la promesa. Y me llamó mucho la atención la historia de José, fue la última que leí. Y no podía dejar de pensar en la actitud que tuvo este hombre, ¿no? Veo en José una vida de aparente desgracia, a diferencia de por ahí de Abraham, de Isaac, de Jacob, que tuvieron sus momentos, pero con José fue desde muy chiquito. Pasó por un montón de desgracias. Resulta que, para los que no conocen la historia, José desde chiquito lo odiaban sus hermanos. Eran 2 hermanos, de los cuales 10 de sus hermanos lo odiaban. A los 17 años sus hermanos lo vendieron como esclavo a Egipto. Estuvo 10 años al servicio de Potifar, estuvo como esclavo en su casa. Y cuando parecía que todo iba bien, empieza a ganar confianza, Potifar le empieza a dar cargos dentro de su casa. Resulta que la esposa de Potifar lo seduce y como José no accede, porque entendía que estaba mal delante de Dios y que estaba mal con Potifar también, que le había dado su confianza, como José no accede, la esposa lo acusa de violación. Entonces lo llevan 3 años a la cárcel. O sea, a los 17 años lo vende, está 10 años trabajando como esclavo y está 3 años en la cárcel. Entonces vos decís, todos sus primeros años de vida son una desgracia. Pero más allá de las desgracias que pudo haber vivido en ese momento, me llama mucho la atención la actitud de José frente a cada una de estas situaciones que le tocó vivir. Si bien José no sabía exactamente qué es lo que Dios quería con su vida o a dónde lo iba a llevar, José pudo confiar que en medio de todo el proceso Dios estaba con él y Dios estaba en el control. Entonces veo que José dio fruto en cada lugar en el que estuvo. Fue mientras estaba como con su papá, mientras estaba como pastor, José era el mejor de los pastores, dice un comentario bíblico. Después, por otro lado, cuando es vendido como esclavo en la casa de Potifar, empieza a hacer las cosas con tal excelencia y tan bien y tenía gracia delante de Potifar, gracia que le había dado Dios. Potifar le da su confianza, lo empieza a hacer señor de la casa. Bueno, dentro de la cárcel también le dan, lo llevan a manejar la cárcel inclusive. O sea, veo como que en cada lugar en el que José estuvo dio fruto. Y la gente pudo depositar su confianza en él y pudo ser excelente en lo que hizo. Y veo también que podía dar testimonio de Dios en cada lugar en el que estuvo. Porque la gente reconocía que Dios estaba sobre él en medio de todos estos lugares, ¿no? Y yo pensaba que distinta es la actitud que tiene José en su proceso y que a la que tenemos nosotros normalmente, que cuando nos empiezan a pasar cosas malas por ahí o cosas que aparentemente no tienen nada que ver con lo que Dios quiere para nuestra vida, ya empezamos a dudar de Dios
o empezamos a enojarnos o amargarnos con las personas, o perdemos de vista el propósito de Dios, perdemos de vista la soberanía de Dios. No podemos confiar o entender que Dios sigue en el control. Pese a lo que estemos pasando, Dios sigue en el control de nuestras vidas. Dios sigue manejando todas las situaciones y permitiendo y evitando cosas para que nosotros lleguemos a nuestro propósito. Pero con José no fue así. José pudo mantenerse fiel y a pesar de todo lo que vivió, que fue bastante heavy lo que vivió, a pesar de todo esto él pudo glorificar a Dios, él pudo mantener su confianza en Dios, él pudo dar fruto en donde estuvo. Y veo también que José tenía tan claro quién era Dios, y veo también que José tenía tan claro quién era Dios y que podía confiar en Él y en su soberanía, y que todo lo que había sucedido lo había llevado a terminar siendo gobernador de Egipto años después, que José pudo decir estas palabras a sus hermanos, que eran quienes lo habían traicionado, ¿no? Jesús dijo en Génesis 50:19, Jesús. Y veo que José sabía tan bien quién era Dios y que todo lo que él hacía obraba para bien, para favor de José, que cuando se encontró con sus hermanos años después, cuando estuvo frente a sus hermanos, en vez de reprocharles, en vez de enojarse con ellos, en vez de haberse quedado amargado, José pudo reconocer que todo lo que habían hecho ellos, que a pesar de lo mal que le habían hecho sus hermanos, eso contribuyó a que él pudiera cumplir el propósito de Dios, que era ser gobernador de Egipto. Entonces José les dijo en Génesis 50:19-21, y les respondió José: no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis mal de mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. Ahora pues no tengan miedo, yo sustentaré a ustedes y a sus hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Entonces, no solamente los perdonó, bueno, te perdono. No, sino que tuvo una excelente actitud de amor para con sus hermanos que lo habían traicionado. Yo pienso y veo, puedo ver el carácter de Dios en José. Puedo ver un corazón misericordioso. Puedo ver el reflejo de lo que Cristo hizo con nosotros, ¿no? Que a pesar de nuestra traición, a pesar de todo lo que nosotros hicimos en contra de Él entiende el propósito de Dios en todo esto y puede perdonarlos, y no solo puede perdonarlos, sino puede bendecirlos a ellos y a sus familias. Y wow, qué corazón. Y yo creo que todo esto también fue parte del proceso que le tocó vivir. En medio de todo ese proceso él pudo conocer a Dios, él pudo conocer su carácter, él pudo mantener su confianza y dar fruto, y Dios lo bendijo, y lo bendijo grandemente, y le dio gracia, y eso le permitió a él poder tener esta actitud, ¿no? Y le dio. Entonces yo veo acá la actitud de Cristo. En José puedo ver la misma actitud que tuvo Cristo, que a pesar de que nosotros lo hayamos traicionado, a pesar de todo lo que podamos haber hecho en contra de él, Jesús también él tiene la misma actitud para con nosotros, ¿no? De perdonarnos, de pasar por alto nuestros errores, nuestra falla, nuestra traición, y perdonarnos y bendecirnos y bendecir a nuestras familias y darnos gracia. Entonces yo pienso,
¿realmente esta es la actitud que nosotros estamos teniendo en medio de nuestro proceso? Porque todos estamos siendo guiados a donde Dios nos quiere, a ese lugar para el cual fuimos creados, para el cual hoy estamos viviendo en este tiempo. Y en medio de todo este proceso que nos toca vivir, me pregunto, ¿cuál es la actitud que cada uno de nosotros estamos tomando? Podemos confiar en la soberanía de Dios, de que Él está en control de todo lo que nos toca vivir, de que todo está contribuyendo para nuestro bien. Podemos confiar de que por más mal que sea la situación que estamos viviendo, todo eso nos está llevando a conocer a Dios y a ser formados y preparados para lo que Dios tiene para nosotros. O estamos dudando del carácter de Dios, o nos amargamos con las personas, o vemos como que todo conspira para que nosotros no avancemos. ¿Qué visión estamos teniendo? ¿Estamos confiando en Dios o estamos mirando con nuestros propios ojos? Entonces, esa es mi pregunta hoy. Y por otro lado también pensaba que si hoy vos estás dudando y te cuesta creer de que todo lo que estás viviendo te está llevando al propósito de Dios, o te sentís perdido, podemos leer en Habacuc 1, podemos leer en Habacuc 2, 3 al 4, que dice: aunque la visión tardara, espéralo por un tiempo, mas se apresura hacia su fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que en aquel cuya alma no es... Dice: aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se apresura hacia su fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y entiendo de que Dios es fiel. Su promesa se cumple, siempre se cumple, porque Dios no es hombre para mentir. Pero ¿cómo estamos esperando? ¿Cómo estamos entrando a su propósito? ¿Con qué actitud? ¿Cómo estamos atravesando el proceso? Podemos estar dando fruto en medio del proceso, podemos estar reconociendo a Dios y haciendo que otros reconozcan a Dios por nuestras actitudes, o todo lo contrario, estamos demorando el proceso por no confiar, o estamos evitando ser luz en medio de nuestro proceso por dudar de Dios, por tener una mala actitud. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cómo lo estamos atravesando? Y por otro lado, y por último, podía ver también a Dios en medio de todo este proceso, acompañando a José, ¿no? En ningún momento Jesús le dio la espalda a José, sino que en todo tiempo, en medio de todo su sufrimiento, Dios estuvo ahí respaldándolo, Dios. Y por último, me encanta poder ver a Dios en medio de todo este proceso junto a José, en medio de todo su dolor, en medio de su soledad, en medio de sentirse traicionado o desvalorizado. Puedo ver que Dios estuvo acompañándolo en medio de todo este proceso. Dios no le dio su espalda, sino que atravesó el dolor junto con José. Y qué linda experiencia que podamos... qué linda experiencia para José esto, ¿no? Y yo creo que eso también está preparado para nosotros, porque Dios no nos abandona. En todo momento Él está con nosotros, por más de que no lo sintamos o que las situaciones o las circunstancias digan lo contrario. Dios está atravesando cada una de las etapas de nuestro proceso junto con nosotros. Él está atravesando el dolor con nosotros, la felicidad con nosotros, las conquistas, las derrotas. Él está en todo tiempo. Entonces que nosotros podamos verlo y reconocerlo en medio de todo ese proceso, que podamos encontrarlo en cada momento del proceso. Así que bueno, esa es la palabra. Espero que sea de bendición para cada uno de ustedes, que les sea de ánimo. Espero que podamos tomar la actitud correcta frente al proceso
y podamos sacarle todo el provecho. En vez de verlo como algo bueno, verlo como un tiempo de gracia y misericordia que Dios nos da para conocerlo y para prepararnos para lo que Él tiene por delante. Así que, bueno, vamos a orar. Señor, te doy gracias, Padre, por tu palabra. Te doy gracias por el proceso que nos permitís vivir, Padre, porque todo esto nos está llevando, Señor, hacia tus propósitos, porque todo lo que nos toca vivir nos está preparando, Señor, nos está formando. Primeramente, Señor, para glorificarte y para que otros te conozcan. Y segundo, Señor Jesús, también para poder estar listos, Señor, para lo que vos tenés para nosotros, Señor. Para poder estar a la altura de las circunstancias, del propósito que vos tenés para nuestras vidas. Yo te doy gracias, Señor, también por este tiempo que nos permitís tener, Señor, de apartarnos para buscarte. Te pido que como iglesia nos despiertes, que como iglesia, Espíritu Santo, nos levantes, Padre, nos prepares para orar, Señor Jesús, con denuedo, con fuego del Espíritu Santo, Señor, para levantar un clamor, Señor, por tu iglesia y por las naciones. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias por este tiempo, por este nuevo día, y te pedimos que en medio de todo este día tu Espíritu sea revelando tu palabra constantemente a nuestras mentes y a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén.